Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 190. Amistad con Delacour. La conversación se extendió hasta acercarse el mediodía. Allen tuvo que retirarse un momento. En realidad, tras haber ganado algo de confianza con su invitado, debía despedir a los dos aurores que habían permanecido en su casa por si algo ocurría. No creía que yo fuera una mala persona, y si realmente pasaba algo, confiaba plenamente en su esposa, que podría manejar a un niño de 12 años. Ahora estaba solo con Apolline y sus hijas, y la conversación regresó a mis orígenes. Que no. Soy el único en mi familia con estas características. Ellos son pelirrojos normales, y no hay ningún antepasado que sea una criatura mágica. Soy único, y por última vez, no. Mi mamá no engañó a mi papá, simplemente soy una anomalía. Reiteré. ¿Estás seguro? Sé que todo niño no quiere pensar mal de sus padres, pero todos pueden tener un desliz de vez en cuando. Apolline inclinó la cabeza hacia atrás ligeramente para que sus hijas no la vieran, y me guiñó un ojo, como insinuando que ella también había tenido sus propios deslices. O eso fue lo que entendí. Me congelé un instante antes de responder. Sí, estoy seguro. Mi caso no tiene nada que ver con una herencia mágica. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Es raro ver cualidades mágicas como las tuyas. El hecho de que no hayas reaccionado a nuestro encanto de Bella no es normal. Incluso en un momento aumenté mi encanto al máximo, explicó, tratando de hacerme entender que ella creía que tenía algún linaje especial y que solo intentaba ayudarme. Espera, es verdad. No reaccionó a nuestro glamour. Exclamó Fleur al caer en cuenta de lo que había pasado por alto. Hasta antes de que llegara, Fleur había imaginado a quien salvó a su hermana como una especie de monstruo o mago poderoso, pues no podía conocer del todo las circunstancias. No pensó que su encanto funcionaría con alguien así. Pero ahora se daba cuenta. Frente a ella, había un niño incluso más joven que ella, y no estaba siendo afectado. No podía usar la juventud como excusa, ya que conocía a otros chicos de su edad que sí caían bajo el efecto del glamour. Además, había notado cómo mis ojos se deslizaban hacia el escote semiexpuesto de su madre en algún momento. ¿Qué pasa?, preguntó Gabrielle, confundida por la reacción de su hermana. Sí, soy inmune a la mayoría de los encantos o cualquier cosa que afecte la mente. Glamour mágico, pociones de la verdad, legeremancia, encantamientos de olvido, de confusión, etc. Expliqué, mientras Apolline traducía para sus hijas, como había hecho antes. ¿Es verdad?, preguntó Fleur emocionada, con un mal inglés. Sí, de hecho, al igual que ustedes, también poseo una especie de encanto, o más bien, un aura. ¿Red en serio? La curiosidad se reflejaba claramente en sus ojos y su expresión. No he sentido nada. Es como nuestro glamour que solo, comentó Apolline, pero la interrumpí. Una vez aprendí a controlarlo, evito que se extienda a menos que lo considere necesario. Además, no es un encanto de atracción, puede ser otras cosas. ¿Cómo qué?, preguntó con interés. Miedo, dije, activando levemente mi aura depredadora entre otras. Las mujeres presentes se quedaron sorprendidas. La sensación en la sala cambió drásticamente, como si la persona frente a ellas hubiera adoptado otra forma. Solo Apolline logró recomponerse rápidamente. No había liberado todo mi poder, por lo que, con suficiente fuerza de voluntad, era fácil romper la sensación de miedo. Cariño, baja la varita, dijo Apolline mirando detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a Allen, con su varita levantada en posición de ataque, mirando a su familia y a mí. Al verlo, desactivé mis auras para evitar un malentendido. ¿Qué está pasando?, preguntó Allen, aún sin bajar la varita. Parece que nuestro amigo es más parecido a nosotros de lo que pensábamos, respondió Apolline, mientras le explicaba lo que había ocurrido durante su ausencia. Volví a activar mis auras para mostrárselas a Allen. Se sorprendió por un momento antes de superar la sensación de miedo que le había generado.
Les expliqué que, mientras no liberara mi aura con más intensidad, apenas les afectaría ahora que se habían acostumbrado a esa pequeña muestra de poder que había mostrado. Después de eso, fui enseñándoles poco a poco las diferentes auras que había desarrollado, permitiéndoles experimentar varias sensaciones. Apolline, Allen y Fleur se maravillaron con mis habilidades, mientras que Gabrielle se divertía o asustaba, pidiéndome entre risas que no le causara miedo de nuevo. Al llegar el mediodía, la familia de Lacour me invitó a almorzar. Me preguntaron si tendría problemas con mi familia y si deberían conocerlos. Les aseguré que no, que mis padres no debían saber que había estado allí, y que ya me había encargado de que no se preocuparan por el resto del día. El almuerzo en la casa de Lacour fue agradable. Los elfos domésticos eran excelentes cocineros, y según me dijo Apolline, ella también tenía grandes habilidades en la cocina, aunque esta vez no había participado en la preparación de los platillos, prometiéndome que la próxima vez lo haría. En ese momento, surgió la conversación sobre la comida que le di a Gabrielle aquella vez, revelándoles que era comida encantada. Les dije que, aunque no contenía pociones, tenía la capacidad de ofrecer pequeños beneficios mágicos, y me ofrecía cocinar para ellos en alguna ocasión futura. Después de mostrar mis auras, Apolline y su esposo parecían aún más convencidos de que poseía algún tipo de linaje mágico. Les expliqué nuevamente que no era así. Incluso revelé que, si existía un linaje mágico, había nacido conmigo, y les hablé sobre mi extraña situación. Mis padres ya no son biológicamente mis padres. Fue difícil hacerles comprender al principio, ya que malinterpretaron mis palabras y pensaron que era adoptado o algo similar. Les aclaré que, cuando nací, tenía una relación sanguínea con ellos, pero que esa conexión había desaparecido recientemente. Lo curioso es que, aunque ya no comparto ese vínculo con mis padres, todavía lo mantengo en cierta medida con mis hermanos. También les mostré un poco de mi magia de sangre, lo cual los sorprendió nuevamente. Les expliqué que esa era la fuente de mi singularidad, y que si soy parte de un nuevo linaje, probablemente se trate de una mutación mágica, lo que me convertiría en el primero de mi clase. La conversación se volvió profunda, llena de preguntas e implicaciones, pero acordaron no ser demasiado invasivos. Les aseguré que no me molestaba compartir esto con ellos, pero que debían mantenerlo en secreto. De hecho, me sentí más confiado cuando noté que las presencias ocultas en la casa habían desaparecido. En algún momento, Allen tuvo que marcharse a trabajar, dejándome solo con Apolline y sus hijas. No estaba seguro de si confiaba completamente en mí, ya que acabábamos de conocernos, pero si había tomado alguna medida para proteger a su familia, no lo demostró abiertamente. Una vez que quedamos solos, la conversación cambió de rumbo, y Fleur fue la que más intentó hablar conmigo, a pesar de sus dificultades. Fleur, de alguna manera, estaba fascinada por mi existencia. Me hizo numerosas preguntas sobre mi vida con mis habilidades, cómo aprendí a controlar mis auras y mucho más. Se sumergió tanto en la conversación que incluso interrumpió a su madre y hermana para seguir buscando respuestas. A través de las explicaciones que ella ofrecía, complementadas por Apolline, comprendí lo que estaba pasando. Fleur era una chica de 14, 15 años que lidiaba con las complicaciones derivadas de sus características raciales. No es que odiara lo que era. De hecho, se sentía orgullosa de ello, pero esa identidad también traía consigo ciertos desafíos. En la escuela, pocos hombres podían resistir su encanto, y generalmente solo los profesores lo lograban. El resto del alumnado masculino la miraba embobado, actuando como idiotas. Al principio, a Fleur le agradaba recibir tanta atención, pero pronto se dio cuenta de lo desagradable que era ser vista simplemente como un objeto de deseo. Se sentía frustrada al pensar que nadie podía apreciar su verdadera belleza ni sus otros atributos, lo que la llevó a esforzarse por demostrar su valía a través de sus capacidades mágicas desde su primer año en Deux Bâtons. En cuanto a las chicas, su situación tampoco era fácil, no solo porque algunas pocas de ellas también se sentían atraídas por su encanto, sino porque la envidia y los celos complicaban sus relaciones. Si lograba hacer una amiga, era probable que el chico que le gustaba a esa amiga se sintiera fascinado por ella, lo que eventualmente creaba conflictos. Además, al mostrar su belleza y habilidades, algunas personas la despreciaban por ser mejor que ellas, reforzando la idea de que su posición privilegiada se debía únicamente a su linaje BL y no a sus propios méritos. Por suerte, había personas que la entendían, aunque fueran pocas. Su madre siempre la apoyó y supo darle consejos, ya que había estado en una situación similar.
también su directora, Madame Maxime, quien, siendo también un semi-humano, comprendía lo que significaba sentirse diferente. Sin embargo, ahora Fleur había encontrado a alguien más que era como ella. Yo, un chico, incluso más joven, que no me comportaría como los demás. También poseía cualidades similares, lo que despertó en ella un gran interés por mi historia. Se quedó cautivada al escuchar cómo, al principio en Hogwarts, había sido aislado por aquellos que me temían y trataban de mantenerme alejado. Le conté sobre las pocas personas que lograron superar mi aura y se convirtieron en mis amigos, quienes me ayudaron a relacionarme con otros más. Y al final, como con el tiempo, aprendí a controlar mi aura para no aterrorizar a los más pequeños ni incomodar a los mayores. Apolline también escuchó mi historia y asintió con comprensión. Podía imaginarlo fácilmente. Entendía mi situación, la de Fleur y la que, en algún momento, sufriría Gabrielle. Después de eso, compartió sus propias experiencias, creando un ambiente de empatía. Se sentía cada vez más contenta conmigo, pues creía que era positivo que sus hijas conocieran a alguien como yo, que compartía sus desafíos. Además, le parecía que era un chico agradable, lo que despertaba su instinto maternal. Fleur parecía tener la misma fascinación por mí que su hermana Gabrielle. Me invitó a hacer todo tipo de actividades, desde mostrarme Beaux Batons hasta pasear por la calle. Gabrielle también estaba emocionada, ya que quería participar en todas esas aventuras. Aunque no lo pareciera, lo único que ambas hermanas deseaban era tener más personas como ellas con quienes compartir. Fleur, a pesar de que su situación en la escuela no era tan mala, nunca sentía que sus compañeros y amigos realmente la comprendieran. Gabrielle, por su parte, se sentía diferente y notaba que sus padres no le brindaban tanta libertad para hacer amigos como a otros niños, aunque después de su casi secuestro había comenzado a entenderlo un poco mejor. Cuando Alain regresó, ya era hora de irme. Fleur y Gabrielle acordaron otro momento para visitarnos y charlar, y Apolline no vio problema en ello. Aunque Alain no estaba del todo de acuerdo, principalmente porque eso implicaba varias entradas ilegales al país, y también le preocupaba que un chico pasara tanto tiempo con sus hijas, quienes deseaban tener momentos a solas con él sin interrupciones o intervención de sus padres, querían ser solo jóvenes. Fue Apolline quien convenció a su marido, y logró su objetivo. Tras organizar la próxima reunión, me despedí, o más bien, me alejé lo suficiente para deshacer mi clon. Fue divertido conocer a la familia de Delacour. Quizás había revelado demasiado, pero era bueno tenerlos como amigos. En el futuro, Bill se casaría con Fleur y se convertirían en familia. Mi exploración había sido un éxito. Al menos en Francia tendría aliados. Sería bueno probar algunas de las nuevas producciones de mi espacio y buscar las mejores. Quizás podrían ser un buen regalo o algo que llevar la próxima vez que los visite. Capítulo 191. Reconciliación con Pansy. Observé la mansión frente a mí y solté un suspiro. Mi punto de viaje estaba desactivado, confirmando lo complicado de mi situación con esta chica. Abrí mi habilidad de mensajería, listo para intentar arreglar las cosas. Red. Pansy Pansy. No hubo respuesta durante varios minutos. Red. Pansy, respóndeme. Pansy. Púdrete. Red. Solo quiero hablar un momento. Pansy. PUDRTE. Red. Dame un minuto, por favor. Pansy. ¿Qué parte de no quiero verte no entiendes? Red. Pero incluso estoy aquí, fuera de tu casa. Pansy. ¿Qué? Desde su habitación, Pansy se acercó a la ventana. La distancia entre su casa y el portón del territorio Parkinson era suficiente como para que no pudiera distinguir del todo bien. Blin. Gritó al aire. «¿Pop en qué puedo servirle, señorita?», preguntó el elfo doméstico que apareció al instante. ¿Hay alguien en la entrada de la casa? Un chico, de cabello rojo preguntó, su voz algo nerviosa. «Iré a verificar, señorita», respondió el elfo antes de desaparecer y regresar poco después. «Así es, señorita. El joven que ha descrito está apoyado contra el muro que rodea la propiedad. ¿Desea que lo expulse?» «No. No lo sé, déjame pensar», dijo, mientras empezaba a caminar en círculos por la habitación, dándole vueltas a sus opciones. Finalmente, tomó una decisión. «Déjalo pasar. Lo siento, señorita, pero no puedo hacerlo sin el permiso de sus padres», explicó el elfo con calma. «Ah», se quejó, llevándose una mano a la cara al recordar las reglas. Tras unos segundos, ideó una solución. «Mamá y papá no están, ¿verdad?» «No, señorita.
Lord y Lady Parkinson salieron y no volverán por lo menos en una hora más. Bien. Iré hasta la puerta. No voy a salir de la propiedad, solo quiero hablar con él, dijo, subrayando cada palabra para asegurarse de que el elfo no malinterpretara sus intenciones y le informara a sus padres por salir de la propiedad. Pero no puedes espiar nuestra conversación, ni permitir que otro elfo o persona lo haga. Es una orden. Como desee, señorita, respondió el elfo antes de desaparecer. Pansy inhaló profundamente, exhalando con fuerza mientras se preparaba mentalmente para enfrentar a su invitado no invitado. Pansy se acercó a la puerta de rejas, su expresión cambiando constantemente. No sabía cómo reaccionar ante mi presencia. La confusión dominaba cada uno de sus pasos. Cuando llegó al portón, se detuvo a 1 metro de distancia, tensando los hombros. Hola, Pansy. Red, silencio, ¿sigues enojada? Red gruñó como única respuesta. ¿Vas a decirme por qué? Red refunfuñó, su cara enrojecida por la rabia antes de explotar. Eres una puta. Gritó, aferrándose a los barrotes con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, desahogando su furia del único modo que podía. Viéndola perder el control, me acerqué rápidamente. Estando a su alcance, deslicé mis manos entre los barrotes y la abracé contra ellos. Aunque nos separaban las rejas, estábamos tan juntos como podíamos estarlo. Ella siguió golpeándome como podía en su arrebato mientras yo, con suavidad, comenzaba a usar mis poderes para calmarla, haciendo su mente y emociones susceptibles a mis palabras. SSHHHH, murmuré. Sniff, ¿por qué? Susurró entre sollozos, deteniendo sus golpes mientras la rabia se transformaba en tristeza. Tranquila, Red, ¿por qué? Pensé que teníamos, con todo su esfuerzo, retrocedió apenas para mirarme a los ojos, su voz rota por la desesperación. Lo tenemos, Pansy. Lo nuestro es real. Nunca fue una mentira. Red, entonces ¿por qué? ¿Por qué ahora eres novio de Granger? Se suponía que tú eras mío. ¿Por qué esa sangre sucia? Pansy puse mi mano sobre su boca antes de que pudiera seguir, lo que la hizo llorar con más fuerza. Pansy, dime, ¿quién soy? No, mejor, ¿a qué familia pertenezco? Ella seguía llorando, sin intención de responder, pero insistí. Por favor, respóndeme, y te explicaré todo. Weasley, murmuró con dificultad. Y sabes el estatus que tenemos en el mundo mágico, ¿verdad? Ahora dime, ¿quieres una relación como la que tengo con Hermione? ¿Quieres ser mi novia? Red, su cuerpo tembló al escuchar el nombre de Hermione. Su agarre se intensificó y por un momento pareció que intentaba morderme, presa del enojo y la tristeza, pero logré que respondiera una vez más. Ese sí, pero ya no quiero, eres horrible, gimió, intentando soltarse, queriendo escapar y correr de vuelta a la casa. Te amo, Pansy, dije, intensificando el efecto de mis auras, manipulando sus emociones hasta que la niña en mis brazos se rompió por completo, incapaz de decidir si quería alejarse o quedarse, pero lo nuestro no podía ser como tú querías. ¿Por qué? Te iba a dar todo. Te lo daré si me lo pides, pero no me dejes. Su voz quebrada era una mezcla de desesperación y súplica. Nunca pensaba dejarte, amor, dije suavemente, y no pienso hacerlo jamás. Entonces, ¿por qué con Pansy tampoco planeo dejar a Hermione? Respondí. La confusión en su rostro se desvaneció tan rápido como apareció, y al comprenderlo, sus uñas se clavaron con fuerza en mi cuerpo. Tú. Pansy, dime, Pansy, continué, manteniendo la calma mientras ella se debatía en su ira. Conociendo el estatus de mi familia, ¿crees que tu familia estaría de acuerdo en permitir un matrimonio entre nosotros? ¿Dejarían que me case con su única heredera? ¿Eso qué tiene que ver? Su mirada se desvió, perdiendo la dureza de antes, y su voz se volvió débil cuando respondió. No trates de ignorarlo. Sabes tan bien como yo que eso nunca sucedería. Has sido criada como una noble, Pansy. Tú mejor que nadie sabes cómo funcionan estas cosas. Mi familia es muy distinta a la tuya, y hasta yo sé lo que eso implica, dije, acariciándole el cabello con ternura. Puedo convencerlos, respondió apresuradamente, aferrándose a esa esperanza. Ellos te aceptarán. Eres capaz, tienes esa magia rara, mi familia estaría encantada de que nos casemos. No es tan sencillo, suspiré, reorganizando mis pensamientos para darle una buena explicación, o convincente. Sabes que tu familia apoyó a Voldemort, ¿verdad? Ella asintió lentamente. Y mi familia luchó contra él, Pansy. Estuvimos en lados opuestos. ¿Y eso qué?
Pansy, escucha, Pansy, esa lucha nunca terminó realmente, solo está en pausa. Te contaré un secreto que pocos conocen. Voldemort no está muerto. Red Cookie tembló ligeramente, más sorprendida que asustada. Es una especie de fantasma. En algún momento será capaz de recuperar su cuerpo y volver. Antes de ser derrotado por el bebé Potter, usó una magia oscura muy poderosa que lo preparó para volver si alguien lograba vencerlo. ¿Recuerdas a Quirrell, que fue llamado un mago oscuro? Lo era, pero el verdadero secreto es que Voldemort, en su forma espiritual, lo poseía. Red, estás mintiendo, murmuró, pero su voz estaba cargada de duda, sabiendo que lo que decía era difícil de aceptar. No te mentiría, no sobre esto. Y por eso, nuestras familias siguen siendo enemigas, incluso aunque Voldemort no esté ahora mismo. Cuando regrese, la confrontación será inevitable. Somos como Romeo y Julieta, Pansy, pero no quiero que tengamos un final trágico. La dejé en silencio, dándole un momento para procesar lo que le acababa de contar. A pesar de su resistencia, podía ver que algo dentro de ella empezaba a aceptar la verdad, quizá ayudada por mi poder. Pero, comenzó a decir, queriendo aferrarse a alguna esperanza. No, Pansy, la interrumpí con suavidad, pero firme. Sé que podrías pensar en 1000 maneras de resolver esto, pero hay que ser realistas. Mi familia jamás se rendirá ante Voldemort. Y la tuya, no dejará de apoyarlo si vuelve. Yo mismo no planeo cambiar de bando, ni siquiera por ti. No porque no te quiera, sino porque es imposible. No me arrodillaré ante otro hombre, Pansy, pero, me arrodillaría bajo tu falda, susurré, dejando un suave beso en su mejilla, viendo cómo su rostro se teñía de un leve sonrojo. Además, continué, yo fui quien derrotó a Quirrell, no Harry, aunque eso es algo que pocos saben. Voldemort ya me tiene como enemigo, y cuando regrese, vendrá a por mí. Me miraba con ojos llenos de miedo. Lo nuestro no funcionaría, Pansy, comencé suavemente. Malfoy tiene más posibilidades que yo. Su familia es poderosa y rica. La tuya estaría encantada de venderte a él. Y eso solo hablando de tu familia, porque la mía, hice una pausa, dándole tiempo para asimilar mis palabras. No creo que estarían contentos de que su hijo esté con una noble de sangre pura, servidora del Señor Tenebroso. Seguramente intentarían detenernos, o peor, te tratarían como si fueras una escoria que me hechizó con magia oscura. Y yo, Pansy se aferró a mí, rompiendo en llanto mientras me abrazaba con desesperación. La sostuve en silencio, dejando que llorara contra mi pecho. Sabía que esas lágrimas no eran solo de tristeza, sino de impotencia. Poco a poco, sus sollozos fueron calmándose hasta que recobró algo de compostura. Eso no nos va a detener, murmuró, su voz temblando, pero llena de una nueva determinación. ¿Qué? La miré, confundido. Nuestras familias no nos van a detener. Podemos escaparnos. Sus palabras eran una mezcla de duda y esperanza. Mis padres no están ahora, podríamos, Pansy, la miré con ternura, como a una niña que no comprende del todo lo que está proponiendo. Tenemos 12 años, sí, pero nosotros podríamos, empezó a decir, buscando algún argumento. No, Pansy. No será así, le dije con suavidad, apartándola un poco, sosteniéndola por los hombros para que me mirara a los ojos. Voy a ser honesto contigo. Si realmente nos escapáramos, no nos faltaría nada. Tengo suficiente para que vivamos bien, incluso con lujos que muchos no tendrían, pero no va a pasar. ¿Por qué no? Exclamó, frustrada. Porque no quiero que vivamos así. Seríamos fugitivos, nos estarían buscando por todas partes. Me culparían por haberte secuestrado, y eso pondría a nuestras familias en varias dificultades. A la tuya por su reputación, y a la mía, les causarían muchos problemas. Además, tendrías que dejar Hogwarts, y yo no quiero eso para ti. Quiero que disfrutes de tus años allí, porque solo lo vivirás una vez, y no te lo voy a arrebatar. No, Pansy, no podemos escaparnos y dejar todo atrás. Red, entonces, ¿qué hacemos? ¿Terminar y no volver a vernos? Preguntó, enterrando de nuevo su rostro en mi pecho, sollozando entre las palabras. No quiero que termine, no quiero que te vayas, no, Pansy. Ya te lo dije, no planeo dejarte, respondí, levantándole el rostro para que me mirara. Pero podemos ocultarlo, mantenerlo nuestro en secreto, hasta que seamos lo suficientemente poderosos como para que nadie pueda detenernos. Yo me convertiré en un gran mago, y tú, en la líder de la casa Parkinson. Sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. Entonces, cuando llegue el momento, podremos decirle al mundo que no nos importa lo que piensen o quieran.
Estaremos juntos a plena vista, y nadie podrá impedirlo. Red sí, sonrió, viendo esa posibilidad como una luz en medio de la oscuridad. Pero de repente su expresión se volvió amarga otra vez y Granger, ella seguirá siendo también mi mujer, dije sin titubear. ¿Por qué ella sí puede? Yo soy tu novia real. No podemos estar juntos, pero eso no significa que voy a dejar que me engañes. Su voz se llenó de ira, y sus manos me apretaron con rabia. Pansy, ¿de verdad crees que los demás no se darán cuenta de lo nuestro? Lo estamos ocultando bien, pero poco a poco, la gente empezará a notar que nos llevamos demasiado bien. Y si nuestro plan es mantenernos ocultos hasta que podamos revelarnos, si nos descubren ahora, quién sabe qué podría pasar. Podríamos perderlo todo antes de siquiera tener una oportunidad. ¿Reddy qué tiene que ver Granger con todo esto? Preguntó con el ceño fruncido. ¿No crees que es la tapadera perfecta? Ella es hija de Mugles y mi amiga. Es natural que la gente piense que llegamos a ser algo más. Nadie sospecharía que mientras todos creen que mi novia es una chica común y despreciada en el mundo mágico, en realidad estoy en una relación secreta con la noble heredera de la casa Parkinson. Es perfecto. Nadie lo imaginaría, y nosotros podríamos seguir viéndonos a escondidas. Red Pansy resopló, pensativa durante un momento. Aún así, no quiero ser la otra mujer. Eres mío, mi futuro esposo. No puedes salir con otras mujeres. ¿Estás lista para tener sexo? ¿Red qué? Preguntó, sorprendida, con los ojos abiertos de par en par. Ya me escuchaste. Soy una persona intensa en muchos aspectos de mi vida, y necesito que mi pareja esté a la altura de eso. Red yo, estoy lista, respondió, alzando la cabeza con firmeza. Pansy, te tengo en mis brazos y te siento temblar. Red ¿y qué? Estoy lista, cuando tú quieras, elevó la voz, tratando de sonar segura. No tienes que forzarte, dije con suavidad, acariciando su rostro. Aunque lo nuestro comenzó de una manera poco convencional, quiero que lo que tenemos ahora sea puro. Nunca te obligaría a hacer algo para lo que no estés preparada. Pero, intentó insistir, claramente ansiosa por no perderme. Dime, ¿tu padre ama a tu madre? Red por supuesto. Pansy nunca ha estado con otras mujeres, aunque sea en secreto. Red claro que no. Respondió, ofendida. Piénsalo bien, Pansy. Él es un noble, y sé cómo suelen ser sus vidas. Puede que tú no lo sepas, pero otros sí. Puedes preguntarle a los elfos domésticos, pero antes, asegúrate de ordenarles que no te mientan. Si te responden que no pueden hablar del tema, ya sabes lo que está pasando. Mira, nuestro amor no tiene que basarse en el sexo. Otras personas podrían satisfacer esa necesidad, pero lo nuestro puede ser diferente, más puro. Quiero que esperemos hasta que realmente lo desees. Yo estaré feliz de responder cuando tú lo quieras, pero no quiero abrumarte con lo intenso que puedo ser en ese aspecto. Red pero, Pansy escucha, dije con ternura, tú eres especial, Pansy, y te amo. No dejes que algo tan trivial como el sexo te haga dudar de mi amor por ti. Así como tu madre sigue siendo la señora Parkinson, a pesar de lo que tu padre haga a escondidas, tú también eres una mujer increíble, una entre todas las mujeres. No necesitas sexo para tenerme, ya me tienes. Pansy no pudo responder de inmediato. Solo apoyó su cabeza contra mi pecho, quedándose en silencio, procesando mis palabras. Pansy regresó a su habitación después de mi partida. Seguía frustrada por cómo tendrían que manejar las cosas para que nuestra relación funcionara. A pesar de su enojo, no había encontrado una forma de contradecir mis métodos mientras estuve presente. Se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos, intentando que todas nuestras conversaciones encajaran en su mente. Después de un rato, soltó un suspiro y decidió dejarlo pasar, por ahora. Pero entonces, recordó algo. Brin. Llamó, de vuelta a su elfo doméstico. Sí, señorita, respondió el elfo, apareciendo de inmediato. Te ordeno que me respondas con la verdad. Mi padre, él va a ver a otras mujeres además de mi madre, ya sabes, para ciertas cosas. Preguntó con seriedad, su voz temblando ligeramente. El elfo vaciló, su mirada nerviosa. Señorita, comenzó, pero antes de poder seguir, su cuerpo entró en pánico. Brin empezó a golpearse la cabeza contra el suelo con fuerza. Lo siento, señorita, no puedo responderle eso, vete. Le gritó Pansy, furiosa, comprendiendo la verdad en ese silencio. El elfo desapareció de inmediato, pero su salida no trajo ninguna calma a Pansy.
Con las manos temblorosas, tomó lo primero que encontró a su alcance y lo lanzó con toda su fuerza contra la pared. ¡Ah! Gritó con frustración, su respiración entrecortada, mientras trataba de calmarse. Tras varios segundos de agitación, su expresión cambió a una mezcla de furia y resignación. Respiró hondo, hablando en voz alta para sí misma. Bien, Granger, puedes ser la prostituta que quieras ser, cumple tu papel. Yo no necesito rebajarme a ser solo un agujero como tú. Se levantó de la cama, enderezando su postura con renovada determinación, con el orgullo que siempre la había definido. Soy Lady Parkinson, su esposa, su verdadera mujer. Que Red se divierta usándote hasta que te desgastes o se aburra de ti. Sonrió con arrogancia, ahora mucho más segura de su lugar. Consideraba a Hermione como un mal necesario, alguien a quien apenas le debe dar importancia. De hecho, en algún momento, Pansy casi sintió una retorcida gratitud por Granger porque ella sacrificara su coño, para que yo no tenga que hacerlo aún. Mi cuerpo es para cuando Red lo necesite de verdad, cuando sea lo realmente importante, pensó con una sonrisa fría. Capítulo 192. Conociendo a tu yerno. No estés nerviosa, todo saldrá bien, le dije a mi mujer, entrelazando suavemente nuestros dedos y acercándola a mí. Por mucho que lo digas, no va a evitar que esté nerviosa, tenemos que hacerlo, respondió, sin soltar mi mano mientras jugaba distraídamente con las puntas de su cabello, ahora corto en un bob rosado. Sí, Tori, es necesario. Red, pero aún hay cosas que hacer aquí. Podemos esperar, decírselo más tarde, insistió, mirando alrededor del lugar con ojos inquietos. Creo que las mesas no están bien distribuidas, tal vez podríamos moverlas y no hay nada que hacer aquí, a menos que planemos abrir pronto. Vamos. Y murmuró con un puchero infantil antes de apoyar su cabeza en mi hombro, resignada mientras esperábamos. En la casa de los Tonks, Andrómeda se ocupaba de pequeñas tareas de limpieza. Aunque Dimmadora y su yerno vivían allí gran parte del tiempo, esta visita establecida era diferente. Le habían pedido explícitamente que liberara su agenda, algo que la inquietaba. Mientras limpiaba, su mente no dejaba de divagar, intentando adivinar de qué se trataría la reunión. Entre las ideas que rondaban su cabeza, la más emocionante era que tal vez iba a ser abuela. Esa posibilidad le hacía sonreír nerviosamente mientras esperaba. Apenas unos minutos después de la hora acordada, Dimmadora cruzó la puerta. Andrómeda notó de inmediato que algo andaba mal. Su hija se veía incómoda, nerviosa, como cuando de niña hacía algo indebido y no quería confesarlo. Dimmadora, ¿dónde está Tenebrius?, preguntó con cautela. Viene en camino, respondió débilmente, sus emociones claramente a flor de piel. ¿Está todo bien? La preocupación comenzó a filtrarse en su tono. Sí, es solo que, él quiere presentarse. ¿Tonks presentarse?, repitió Andrómeda, sin comprender del todo. Quiere mostrarte quién es realmente. Tonksó. La sorpresa se pintó en su rostro mientras procesaba lo que eso significaba. Sabía que Tenebrius no era su verdadera identidad, algo que le habían revelado hace tiempo, aunque lo había relegado al fondo de su mente. Ahora, la verdad estaba por revelarse. No era tan emocionante como convertirse en abuela, pero le complacía saber que confiaban en ella lo suficiente como para mostrarle su verdadero ser. Solo esperaba que no fuera algo complicado, como ser un mortífago. Ya era hora, me han tenido en la oscuridad por demasiado tiempo. Dimmadora apenas hizo un leve sonido de asentimiento, claramente deseando que ese secreto hubiera permanecido oculto para siempre. ¿Qué pasa? ¿No quieres que tu madre conozca a tu novio? ¿Qué es, un anciano o algo por el estilo? Bromeó Andrómeda, tratando de aliviar la tensión. Jejejeje y no, claro que no, jejejejeje, rió Dimmadora, pero su risa era extrañamente forzada y antinatural. Andrómeda frunció el ceño, desconcertada. Sabía que su hija estaba nerviosa, pero no lograba entender por qué, además de que la respuesta negativa parecía sincera. Mientras tanto, Dimmadora la guió hasta el sillón y la invitó a sentarse. Unos segundos después, se escuchó el sonido de la puerta. Los pasos que siguieron anunciaron la llegada de su yerno, pero algo no cuadraba. El sonido de los pasos era diferente. Desde el marco de la entrada, una figura no muy alta apareció, sonriendo. Hola, Andrómeda, saludé, acercándome con paso firme. ¿Qué? Andrómeda me miró con una expresión de confusión total.
Permíteme presentarme como es debido. Soy Red Weasley, hijo de Arthur Weasley y Molly Weasley, de soltera Prewett, a quien conociste como Tenebrius. Hice una reverencia leve, colocando una mano sobre mi pecho. ¿Tenebrius? Andrómeda tenía la boca ligeramente abierta mientras me miraba con sorpresa e incredulidad. Ese mismo, y sí, si te lo estás preguntando, soy muy rojo. Todos dicen lo mismo cuando me conocen, dije, anticipándome a su reacción mientras notaba cómo su mirada oscilaba entre mi rostro y mi cabello. Andrómeda tragó con fuerza al escucharme. De hecho, lo primero que había pensado al verme fue en el intenso color de mi cabello, pero luego volvió a enfocarse en su análisis. Giró la cabeza hacia su hija, quien, de forma poco disimulada, desvió la mirada y se cubrió el rostro con la mano. ¿Red? Preguntó, una de muchas preguntas que empezaban a formarse lentamente en su mente, mientras sus ojos se abrían con un temor creciente al darse cuenta de la realidad. Sí, como el color. Muy apropiado, ¿no? Intenté suavizar el ambiente con una sonrisa, pero su expresión se volvía cada vez más seria y poco agradable. Reddy, ¿puedes decirme cuántos años tienes? Preguntó con un tono cargado de nerviosismo, similar al de Tonks cuando la escuchó preguntar, aunque por motivos diferentes. Pues y 12, respondí, un poco menos confiado, ya que la propia aura que desprendía Andrómeda se volvía cada vez más intimidante. ¿Y eso que se supone que soy yo quien domina este tipo de cosas? ¿De 12 y? Murmuró para sí misma, con la mirada baja antes de levantarla nuevamente hacia mí. Estás bromeando, ¿verdad? 12 años. Con su furia explotando se volteó hacia la otra persona en la habitación. Dimadora. Gritó llamando a su hija, quien casi se cae del susto y parecía querer esconderse detrás de la silla. Por favor, cálmese, intenté interceder, sintiendo cómo la tensión crecía. Calmarme. Por la barba de Merlín, tienes 12 años. Me gritó primero a mí, y luego volvió hacia su hija con renovada indignación. 12 años. No es tan grave, y intenté decir, aunque sabía que no sería suficiente. Cállate. Los niños no deberían hablar cuando los adultos están tratando de arreglar este desastre. Rugió mientras se lanzaba hacia su hija, agarrándola por los brazos. ¿Cómo, en tu sano juicio, llegaste a esto? Mamá, dijo Tonks con la voz quebrada, como si intentara pedir disculpas mientras contenía las lágrimas que amenazaban con salir de forma involuntaria. Andrómeda, no te enfoques tanto en la edad, interrumpí, tratando de redirigir la conversación. Mamá, no es tan raro. Nuestra diferencia de edad no es tan grande, intentó excusarse, luchando por contener las lágrimas mientras soportaba la fuerte reprimenda de su madre. La diferencia de edad no es pequeña, pero se vuelve inmensa cuando tú eres una adulta y él es un niño. ¿Cómo puedes pensar que eso está bien? ¿Quieres que volvamos a la Edad Media, donde casaban a las niñas en cuanto les llegaba la primera menstruación? Diablos, Dimadora. Se supone que no eres tan estúpida, continuó regañándola con dureza. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo no me di cuenta? Aunque, ahora tiene sentido el tamaño de su pene, y murmuró sin pensar, dejándose llevar por la frustración. Eso no tiene nada que ver, en realidad, intervine rápidamente. Para crear la apariencia de Tenebrius, tuve que modificar varios aspectos para compensar la altura. Incluso tiene los huesos huecos, como los de algunos pájaros. Es más ligero, pero también frágil, expliqué, tratando de desviar el tema incómodo. Por las tetas de Morgana. Exclamó Andrómeda, con miedo reflejado en su rostro al darse cuenta de algo. Dimadora Tonks, dime, por favor, por toda la magia en este mundo, que no han tenido sexo. Dime que todo lo que me dijiste sobre eso fue una mentira, dijo, con lágrimas asomándose en sus ojos. Tonks guardó silencio. No era que no quisiera responder, simplemente no sabía cómo formar las palabras en medio del estado en que se encontraba su madre. Estaba temblando de miedo. Podía ser valiente frente a los magos más oscuros y temidos, pero ante su madre y no, y repitió Andrómeda, con una mano cubriendo su rostro mientras su voz se quebraba. ¿Por qué, Dimadora? ¿Cómo pudiste y? Yo, Tonks Andrómeda, interrumpí suavemente, acercándome y apoyando mis manos en sus hombros mientras usaba calma, intentando evitar que se alterara más. Es mi culpa, murmuró, separándose de mí, apoyándose en el sofá mientras cubría su rostro y comenzaba a llorar con gran angustia. Todo esto es mi culpa y mamá, y respondió Tonks, aunque el miedo la atenazaba.
No podía soportar ver a su madre en ese estado, lo que la preocupaba mucho más que cuando la regañaba. No es tu culpa, dijo mientras se limpiaba las lágrimas. Sí lo es, y replicó Andrómeda con la voz rota. Te presioné demasiado. Te insistí una y otra vez, pero pensaba que era lo mejor. No veía señales, y solo quería que no terminaras sola. Quería que tuvieras una vida tranquila, feliz, con alguien especial. Me aterraba lo entusiasmada que estabas por ser Auror, temía que te pasara algo malo. Esperaba que encontraras a alguien que te hiciera sentir que lo más importante era volver a casa sana y salva. Que pudieras darme nietos y pequeños que cuidar de nuevo, y solo quería que fueras feliz. Pero yo no quería esto. Todo esto es culpa mía y perdón, y Andrómeda lloraba, sus palabras llenas de auténtico dolor y culpa, hasta que sintió mis manos sobre sus hombros. Andrómeda, repetí su nombre una vez más, atrayendo su mirada. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los míos. Tranquilicémonos, le dije, empleando todas las habilidades que consideré podrían ayudar a calmarla. Déjanos contarte todo, desde el principio. Tomó tiempo, pero finalmente logramos que el ambiente se relajara. Tonks trajo agua para su madre, y cuando todos estábamos lo suficientemente tranquilos, comenzamos a relatar nuestra historia. Le contamos cómo nos conocimos en Hogwarts, cómo nos hicimos amigos al ser los más raros del lugar, y poco a poco, nos convertimos en verdaderos compañeros de aventuras. Le explicamos cómo entrenábamos juntos, hacíamos bromas que, a veces, se nos iban de las manos. Le conté cómo logré convencer, o más bien chantajear, al director para que me dejara unirme al mismo grupo de prácticas que Tonks. Cómo creé la identidad de Tenebrius para ese propósito, y cómo seguimos pasando tiempo juntos, incluso viviendo bajo el mismo techo, ya que, en ese momento, Tonks no tenía la más mínima habilidad doméstica. Habría muerto envenenada por su propia comida. Le explicamos cómo empezamos trabajando en la oficina, aburridos, hasta que las cosas se complicaron. Tal vez enfadamos a algunos superiores y nos dieron trabajos peligrosos en represalia. Pero, con mis métodos poco ortodoxos, logramos cumplir con misiones que estaban muy por encima de nuestras capacidades. Entre nuestros logros, ese que nos ganó las órdenes de Merlín. Al final, solo nos teníamos el uno al otro, nos conocíamos mejor que nadie. Sobrevivimos juntos, caminando al borde del abismo, y eso nos llevó a un destino inevitable: el amor. Tonks se enamoró de mí en mi forma de Tenebrius, olvidando por un tiempo que era Red. Aún así, me amaba, y yo acepté sus sentimientos. Aunque la diferencia de edad fue un obstáculo para ella, logramos avanzar. El resto de nuestra historia ella ya la conocía mejor. Después de que se lo contáramos, Andrómeda se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Su rostro, antes lleno de lágrimas, ahora era una máscara de seriedad, fría y contenida. En medio de ese silencio tenso, se levantó de repente frente a nosotros, que aún estábamos sentados. Slap. El sonido de la bofetada retumbó en la habitación. Me quedé atónito, no tanto por el golpe en sí, sino por la expresión imperturbable de Andrómeda al hacerlo. «Mamá», preguntó Tonks, llevándose la mano a la mejilla. «Esto es por follarte un niño», respondió Andrómeda, con la voz cargada de furia contenida. Slap. Esta vez, la bofetada fue para mí. Sentí como mi cabeza se giraba por la fuerza del golpe. «Y esto es por ponerte en peligro», dijo, su mirada dura clavada en mí. «Eres un niño. No deberías estar envuelto en estas cosas». «No soy un niño», murmuré, frotándome la mejilla dolorida. No se había contenido, eso estaba claro. Cuando vi que levantaba la mano otra vez, hablé rápido. «No puedes negarlo. Aunque mi cuerpo sea pequeño, soy más maduro de lo que crees. Mentalmente, soy un adulto. A veces actúo de forma infantil, sí, pero eso no cambiará, ni siquiera en 40 años. MHH, Andrómeda exhaló con fuerza, tratando de recuperar la calma. ¿Quién más sabe sobre ustedes? Solo Dumbledore. Él es el único que conoce a Tenebrius y quizás haya deducido nuestra relación. Reddy no hizo nada para deteneros. Gritó, su furia ahora dirigida hacia el viejo mago. No importa, esto se acaba ahora. No volveréis a veros. Su tono era firme, casi sentenciador. «Mamá», exclamó Tonks, alzando la voz. «Así será, Dimadora», replicó Andrómeda con una autoridad inquebrantable. «No, no será así», respondió Tonks, ahora también gritando. El ambiente se volvió explosivo.
Ambas comenzaron a intercambiar gritos, sus palabras subían de tono y el aire entre ellas se cargaba de tensión. Los insultos y acusaciones se intensificaron, sacando a relucir rencores que parecían enterrados hace mucho tiempo. Poco podía hacer yo para calmarlas sin recurrir a fuerza. Sus voces se alzaban tanto que un hechizo silenciador parecía la única opción. Por Merlín, calla. Bramó Andrómeda. Esto estuvo mal desde el principio, y vamos a corregirlo. No voy a dejarlo. Replicó Tonks, con una resolución férrea. Dimadora. Andrómeda no. Gritó Tonks, dejando escapar toda su rabia. Puedes decirme lo que quieras, me lo merezco. Pero no voy a dejarlo. Lo nuestro no es algo trivial, no es algo que puedas romper tan fácilmente. Vas a hacerlo. Le devolvió el grito Andrómeda. Ni tú ni nadie puede obligarme. Tonks, tu padre se revolvería en su tumba si te escuchara. Andrómeda, no lo metas en esto. Gritó Tonks entre lágrimas. Escúchame bien, Dimadora. Si no lo dejas, no vuelvas a considerarte mi hija. Olvídate de mí, de tu apellido. Sal de esta casa y no me vuelvas a mirar a la cara. Gritó escupiendo con cada palabra. Bien, que así sea. Gritó Tonks, sollozando mientras me agarraba de la manga, tratando de arrastrarme hacia la puerta. Espera, dije, deteniéndola. Miré a Andrómeda, con una mezcla de tristeza y reproche. ¿Vas a echar a tu propia hija, y a su novio, embarazado? Añadí, llevándome la mano al estómago. ¿Qué? Tonks me miró completamente desconcertada. ¿Qué? La expresión de Andrómeda se deformó, su ira transformándose en una confusión total. Lo siento, solo quería romper el ambiente, dije, notando que el comentario había cumplido su propósito. La tensión sofocante se rompió, sustituida por una sorpresa abrumadora. Aprovechando la confusión, me acerqué rápidamente a Andrómeda. Sostuve sus brazos y la miré fijamente a los ojos, usando mis poderes para intentar calmarla. Suegra, dije con sinceridad, sé que todo lo que has dicho es porque estás enojada. Quizás no nos conocemos desde hace mucho, pero te considero como una segunda madre. Y sé que si alejas a Tonks ahora, te arrepentirás para siempre. No quiero que pierdas a tu hija, y no quiero verte sola. También te quiero a ti, y no puedo soportar verte sufrir. Por favor, calmémonos y hablemos de esto cuando la ira ya no nuble nuestro juicio. Andrómeda me miró como si quisiera gritarme, pero yo cerré los ojos y esperé su reacción, ignorando incluso los murmullos de Tonks detrás de mí. Andrómeda vaciló, mirando de su hija a mí, con una confusión y una tormenta interna que la hacían temblar. Me voy a dormir, dijo finalmente con una voz quebrada. Se soltó de mis manos y se alejó lentamente hacia su habitación, incapaz de soportar más el dolor en su pecho. Me quedé allí, abrazando a Tonks, mientras ella sollozaba en mis brazos. También estaba herida, y necesitaba amor. Fin del capítulo 192.